Entonces dice el Midrash, Serach revela a Jacob que Yosef está vivo. Los hermanos se preocuparon acerca de cómo darle a su padre la noticia que Yosef estaba vivo y era el gobernante de Egipto. Temían que el shock sería muy fuerte para que lo soportara. Cuando se acercaron a la casa de Jacob, vieron a la hija de Asher, Serach, quien salía a saludarlos. La hija de Asher, dicen que tenía una voz hermosa. Asher, curiosamente, quiere decir feliz, alegre. Entonces, qué vacilón que llamen a la hija de la alegría, por decirlo así, a la hija del feliz, para que le traiga estas buenas nuevas al abuelo, a Jacob. Era una muchacha extraordinaria, espiritualmente mejor que los demás chicos de las tribus, y tocaba el arpa bellamente. Vean que un ejemplo no está, bueno, como le digo, obviamente ella sí aparece en la escritura, pero esto que acabamos de leer es de la tradición del Midrash, no de la Torá. Pero de todas maneras es un buen ejemplo eh, de cómo las mujeres pueden ser lo que pueden, o sea, lo que muchas personas consideran que la escritura no dice o no enseña, ¿verdad? Hay mucha gente que piensa que la escritura es machista y que a las mujeres en el pueblo se les veía como menos, cuando vemos una y otra vez que no es así. Como siempre lo he explicado, es simplemente que cada uno tiene una forma de ser diferente y por ende un rol diferente en lo que es la vida, uno como cabeza, otro como cuerpo, en lo que es el matrimonio y demás. Pero digamos, hemos visto, ¿verdad?, muchos ejemplos de mujeres ejemplares en la escritura, muchas de ellas, y esta es una de ellas que, como vemos aquí, era la mejor espiritualmente hablando entre todos los hijos de las tribus. Entonces ya todos los hijos de Jacob habían tenido hijos e hijas, y de todos esos nietos de Jacob, Serach era la más elevada espiritualmente. Entonces dice, y tocaba el arpa bellamente. Preséntate ante Jacob con tu arpa, le indicaron, y canta una melodía afirmando que Yosef está vivo aún. Serach se deslizó suavemente en la tienda de Jacob y se paró detrás de Jacob, quien estaba de duelo. Después de 22 años, continuaba de duelo. Mi tío Yosef está vivo aún, es el gobernante de Egipto. Jacob se deleitó con las palabras y disfrutó de la música agradable. Bendita seas, Serach, le dijo, has revivido mi espíritu, que vivas para siempre. Esto es una historia, la hemos mencionado en otros momentos, que según la tradición judía, yo ya lo he dicho varias veces, ¿verdad? Según la Torá, según la escritura, hay dos hombres que fueron llevados vivos al paraíso. Fueron sacados de este mundo sin morir. Y fueron Enoch y Eliyahu. Entonces en la escritura vemos que eso sí pasa y pasó dos veces. Fijas, o sea, porque aquí está escrito, entonces no hay duda de que sí sucedió. Pero en la tradición judía hay como 7 personas más de las que se dice que les pasó lo mismo, que pudieron entrar vivas al reino de Yahweh. Por ejemplo, se dice eso de la madrastra de Moshe por haberlo tomado y guardado, que Yahweh le permitió entrar. Eh, Se dice lo mismo de, si no me equivoco, de Yishai. Pero como les digo, hay como 7 hombres de los que se dice eso, y tal vez aquí aparezcan. Serach es una de ellas. La hija de Asher se dice que como Jacob, ¿verdad? Jacob tiene un poder en su boca muy grande, por eso de hecho la escritura lo llama, ahora lo vamos a ver, gusanito de Jacob, ¿recuerdan? Porque el poder de Jacob está en su boca. No es una fuerza física, es una fuerza espiritual. Entonces a través de la oración Jacob tenía todo el poder, por decirlo así. Por eso es que cuando Raquel, su esposa favorita, se roba los ídolos del papá, del suegro de Jacob, Jacob comete el error por no saber que era ella la que los tenía y dice, el que tenga sus ídolos que se muera. Y ella murió poco después, dando a luz a Benjamín. Ahora entra Serach y Jacob le dice que vivas para siempre. Entonces lo contrario, ¿verdad? Y igualmente se dice que se cumplió, que por esa bendición que le dio Jacob, esta mujer no vio la muerte. Y vean lo sorprendente, tal vez aparezca aquí, pero por si no aparece, quiero decirlo de una vez. Lo sorprendente de esto y que lo hace bastante curioso, por no decir posible, es que Sera la vemos aquí
desde que se le anunció a Jacob que Joseph estaba vivo. Ahora Jacob, como lo vamos a ver en este capítulo de hoy, Jacob con toda su familia vino a Egipto. Y como sabemos en el Éxodo, se multiplicaron, después de ciento y resto de años, empezaron a ser esclavos y quedaron esclavos por ciento y un poco de años. Y después llega Moshe. Cuando llega Moshe, un montón de gente, la mayoría no le creían. Decían, no, usted está inventando, usted no es el enviado, usted no es el mensajero. Entre otras cosas porque ellos, malinterpretando la escritura, como mucha gente lo hace hoy, pensaban que les quedaban como 200 años de esclavitud, porque repito, ellos solo estuvieron esclavos por 100 años, 110, 120 años. Ya hemos hecho el cálculo varias veces, pero por alguna razón el 10 o el 20, no me acuerdo muy bien. Pero no pasaron de los 150 años de esclavitud, es mi punto. No pasaron de 150 años de esclavitud. Como no entendían la escritura, no sabían el futuro, que había un exilio que faltaba en el fin de los tiempos, ellos pensaron que los 400 años los iban a pasar ahí en esclavos. Entonces cuando llega Moshe, después de ciento y un poco de años, ellos dicen, pero usted no puede ser, todavía falta. Igual que va a suceder hoy en día, con el testigo como Moshe. Entonces cuando él viene, él les dice, Pakot Pakati. Eran dos palabras que Yahweh le había dicho, dígale al pueblo, esas dos palabras. De hecho, he visto dos versiones de esto como Pakot Pakati, que es, los visité y he visto cómo están viviendo en aflicción. Y el otro es Anoki, Elohim o Anoki Yahweh, que es yo soy Yahweh. Entonces Yahweh le dijo estas dos palabras, Anoki y Pakot Pakati, para que él llegara y se las dijera al pueblo. Cuando él se las dijo al pueblo, el pueblo fue a buscar a Serach, que todavía estaba viva. ¿Verdad? Repito, después de todo lo que acabo de mencionar, a la final de la esclavitud, fueron a buscar a Serach, y Serach estaba viva, sin ningún problema. Y le dicen, disculpe, ¿qué era lo que había dicho Yahweh a nuestro padre Jacob, que iba a decir el Redentor para nosotros saber que él es? Dice, Pakot Pakati. Es Moisés. Entonces fue a través de esta mujer, su memoria y lo que Jacob le había enseñado, porque ella había estado desde el principio y por ende era la única persona viva en ese momento, que fue la que supo cuál era la clave para reconocer al testigo, bueno, a Moshe. Dice que vivas para siempre. La bendición de Jacob se cumplió. Serach aún vivía en tiempos del rey David. Imagínense, no solo pasó la esclavitud, entró a la tierra prometida y siguió los jueces hasta que hubo reyes. Y fue una de las justas llevada al Gan Edén con vida. La recompensa de Serach fue Midá Keneged Midá, medida por medida. Como ella había revivido el espíritu de Jacob y provocado que la Ruach HaKodesh regresara a él, se le otorgó vida eterna. Mientras Jacob aún conversaba con ella, sus hijos y sus esclavos llegaron para saludarlo y dijeron, Yosef aún vive y gobierna en Egipto. Algo que mencioné, creo que fue el estudio anterior, pero ya que estamos en esto voy a volverlo a comentar. ¿Recuerdan? Les he mencionado, hemos hablado ya varias veces con respecto al alma, que el alma tiene 5 partes diferentes. La más baja, la que tienen también los animales, es el nefesh, está en la sangre. La que le sigue, la ruach, que está en el corazón, o sea, se concentra, ¿verdad? Que se entienda, ¿dónde es que se concentra, por decirlo así, el alma, o esa parte del alma, porque son varias partes, repito. Ruach es lo que se traduce como espíritu. Eso es clave porque en el cristianismo normalmente se separa al ser humano en cuerpo, alma y espíritu, en 3 partes nada más, y es una forma simple de separar al hombre, y es correcta, pero es la forma más simple, porque repito, solo el alma se puede separar en 5, después se le agrega el cuerpo, y el espíritu es una de esas 5 partes del alma. A nosotros se nos ha enseñado como que alma y espíritu son completamente 2 cosas diferentes. Entonces, el primer nivel es el nefesh, que está en la sangre. El segundo nivel es el ruach, o la ruach, que está en el corazón. Tercer nivel es neshama, que está en el cerebro. El cuarto nivel es haya, que está encima del cuerpo, o rodeando el cuerpo, ya fuera de. Y el quinto es yehida, que por decirlo así está en Yahweh. Entonces, a través de haya, usted conecta el neshama con Yahweh y Yehidá. Yehidá quiere decir unidad. Entonces Yehidá es cuando usted se vuelve uno con el Padre.
a pesar de estar separado en el mundo. Entonces, cuando usted llega al nivel de Yehidá y se vuelve uno con el Padre, ya no es necesario morir. Entonces usted puede pasar vivo. Entonces lo que vemos aquí, además de la bendición que le hizo Jacob, quiere decir que Seraj, al ser tan elevada espiritualmente, a diferencia del resto, ella llegó a obtener el nivel de Yehidá, del alma, de Yehida, en su alma, y por eso pudo entrar viva. ¿Estamos? De hecho, yo ya les he hablado de que con esto entendido así, técnicamente por decirlo así, las diferentes partes del alma y lo que se obtiene al tener cada parte, porque sí quiero que quede claro, no, lo que acabo de decir no es que todas las personas tienen todas las partes del alma. Las personas que se comportan como animales solo tienen el nefesh. ¿Estamos? Las personas que son criaturas solo se comportan como animales, no importa la creencia que tengan, tienen el nefesh, punto. Cuando la persona llega a acercarse al Padre, se empieza a acercar al Padre a buscar lo espiritual, lo puro, se le da el ruach para que pueda empezar a guiarse hacia el Padre, hacia el cielo, por decirlo así. Si la persona sigue avanzando en su fe, es donde recibe el Neshama. Por decirlo así, para que se me entienda un poco, sí, es como, sí, a través del espíritu se llega a recibir Neshama, y como el Neshama está conectado con el cerebro, ¿verdad? Es con lo que viene entendimiento, sabiduría y otras cosas. De la escritura, como sabemos, uno primero tiene que tener el espíritu para poder entender la escritura. Y como les he dicho, lo mismo que les dije ahora, de que Haya es la conexión entre Neshama y Yehida, Ruach es la conexión entre Nefesh y Neshama, como si fuera un puente. Entonces, en teoría se supone, debería ser que los cristianos que tienen fe en el Padre, y no solo en el Padre, sino en el Hijo, deberían tener Neshama. ¿Ok? Deberían. No estoy diciendo que todos lo tengan, sería aquellos que cumplen los mandamientos al pie de la letra, hacen todo lo posible por apartarse, por purificarse. Pero, como les digo, son 5 niveles. Los primeros 3 niveles estarían entre los que se comportan como animales, los que buscan la vida espiritual y los que ya creen en el Hijo. Y quedan 2, Haya, que quiere decir vida, y Yahida, que quiere decir unidad. Se podría decir que estas 2 casillas es donde van a ser ubicados los pocos y los muchos. Los muchos, al ser resucitados, van a recibir la parte del alma que es Hayá, para que tengan vida eterna, después de haber resucitado. Pero aquellos que convirtieron en Yahida son los escogidos, los 144,000 que no experimentan la muerte, nada más son transformados, porque se hacen uno con el Padre, son el cuerpo del Mesías. ¿Estamos? Entonces, Jacob no creyó sus palabras, él no le creyó a los hijos. El castigo del mentiroso, oigan esto me gusta muchísimo, esta enseñanza. El castigo del mentiroso es que no se le crea ni aun cuando cuenta la verdad. ¡Qué poder! Quiero que se les grabe en la cabeza. Por un lado, obviamente, no es que yo espere que ninguno de ustedes mienta nunca. Pero lamentablemente la mentira es uno de esos pecados que se mete en muchas ocasiones sin que la persona lo piense mucho, por no decir que se dé cuenta, porque sí se da cuenta, pero ¿verdad? ¿Saben a qué me refiero? Lo que la gente dice, mentiras blancas o piadosas, todos los inventos para quitarse la culpa, por decirlo así, obviamente sigue siendo pecado. Pero muy importante, la escritura nos dice que la persona que quiera ver una vida larga y días felices, que no mienta, que aparte su boca de decir mentiras, de engañar. Aquí nos está diciendo, el Midrash nos está enseñando que una persona que miente, aun cuando dice la verdad, no se le cree. Y esto fue lo que pasó con los hijos de Jacob. Como los hijos de Jacob le habían dicho a él, mintiendo, que Yosef había muerto, ahora cuando ellos le dicen la verdad, que está vivo, él no les cree. Por ser que los hijos de Jacob le mintieron cuando le mostraron las vestimentas de Yosef bañadas en sangre, no les creyó ahora tampoco, aun si decían la verdad. Pero cuando escuchó el mensaje que Yosef había enviado, recordándole acerca del mandamiento relativo a Egla Arufá, su corazón se llenó de alegría. Sintió la Ruach HaKodesh que había estado ausente de él durante los 22 años de duelo.
La Ruach HaKodesh se había alejado de Jacob por 22 años. ¿Por qué? No porque Jacob fuera pecador, sino porque estaba en duelo. Y algo que hemos hablado muchas veces que que hemos aprendido es que cuando uno está triste, cuando uno está deprimido, el espíritu no se posa sobre uno. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, yo no sé si alguno ha tenido algún amigo, y si no lo han tenido, tal vez ustedes son, o sea, y lo digo por eso, en mi caso. Tal vez alguno ha tenido una amistad que siempre se anda quejando, que siempre está triste, que por todo reclama, y uno quiere a la persona, pero tenerlo a la par no es tan placentero. O sea, aburre estar oyendo las quejas, aburre que nada le cae bien. Entonces uno evita. Más cuando se trata de una relación hombre y mujer. La mujer no aguanta nada. ¿Verdad? Ella espera del hombre seguridad y todo lo demás. Como hemos visto, la Ruach HaKodesh es femenino. Yahweh Yahushua masculino, Ruach femenino. Entonces hay que entender en cierta forma que la Ruach se comporta similar a como se comporta una dama. Entonces, cuando uno está amargado, está deprimido, el espíritu no se junta con uno, se aparta de uno. Por eso cuando Jacob estuvo en duelo 22 años, el espíritu se alejó. Cuando él se volvió a alegrar, el espíritu volvió a él. Y por eso revivió y se le empieza a llamar otra vez Israel. ¿Me explico? Entonces, por eso es que la escritura nos dice, gozaos en todo momento, gozaos. Es un mandamiento que debemos estar felices. Y es un mandamiento, ¿por qué? Porque no siempre es fácil. Si fuera automático ser feliz, ya bueno nos da el mandamiento. Pero es porque se tiene que poner de su parte, esforzarse para estar feliz, que ya bueno nos lo da como mandamiento. Y si nos lo da como mandamiento es porque está conectado con el crecer espiritual. Yo no sé, algunos de aquí recuerdan, hace unos años yo pasé por unas pruebas y lamentablemente hubo momentos en los que estaba bastante deprimido y obviamente yo no dejaba de hacer la congregación, pero sí se notaba la diferencia cuando venía a la congregación, porque la revelación era otra, o no otra, sino poca. Y bendito sea Yahweh también, algo que sí tengo que decir, a veces, ¿verdad? Entre más leía, más empieza uno a llenar y llenar, y alegrar y alegrar, y ya termino el estudio feliz de la vida. Pero yo creo que sí lo han visto, por lo menos en la experiencia como congregación, y me imagino que en sus vidas también en parte. O no sé, ustedes sabrán. Entonces dice, sintió que la Ruach HaKodesh, que había estado ausente de él durante los 22 años de duelo, nuevamente lo invadía. Jacob dijo, Yosef aún vive. Sus palabras implicaron, Yosef es aún un sadik. ¿Verdad? Porque una persona puede estar respirando todavía, que si está pecando está muerto. Pero un justo está vivo aunque muera. Entonces dice, conservó su fe a pesar de todos los sufrimientos que soportó. Cuando las vestimentas ensangrentadas me fueron traídas, yo cuestioné los métodos de Yahweh. Jacob, yo cuestioné los métodos. ¿Verdad? ¿Cuántas veces? Espero que no, pero es posible. Como seres humanos, lamentablemente caemos en el error de dudar si lo que nos está pasando es la voluntad de Yahweh, cuando sabemos que siempre es así. O si, como Job, que pensaba que se equivocó. ¿Se acuerdan? Que Job decía, yo creo que me volvió a ver y vio mi nombre con una letra corrida y pensó que soy su enemigo y por eso me mandó todo esto. Porque recuerden que Job quiere decir odiado, pero Oyeb, que es con una letra cambiada, o sea, la segunda letra se pone primera, quiere decir enemigo. Entonces Job dijo, sí, no, el Todopoderoso se equivocó, porque él no consideraba que merecía lo que le estaba pasando. ¿Y cuántas veces a nosotros no nos pasa algo similar? Sino que no nos quiero comparar con Job en lo absoluto. Mi punto es que a veces pasa algo y uno dice, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y en vez de enojarse, frustrarse, que lo llevaría a eso es a no entender, uno debería tener paz, pedir al Padre revelación y preguntarle, ¿por qué me está pasando esto? Y el Padre le va a revelar
la razón, usted se va a poder arrepentir, cambiar, mejorar y salir de la situación. Entonces, dice, yo cuestioné los métodos de Yahweh mientras que él fue firme en su confianza en Yahweh y por lo tanto la Shekinah está con él, o la presencia celestial. Jacob, aquí digamos, Shekinah no aparece en la escritura con nombre, así, esa palabra no aparece en la escritura. Lo que sí aparece en la escritura es la raíz de la palabra Shekinah, que es básicamente un nido, como un nido de aves. ¿Recuerdan donde era la escritura de que, simbólicamente, de que estamos bajo las alas de Yahweh? Entonces uno puede entender que es como el ave que cubre con sus alas a sus crías. Además de eso, hemos visto que Shaddai, la palabra Shaddai, que quiere decir omnipotente, viene de Shad, que es pecho, porque la madre a través del pecho le da todo lo necesario al niño, todo lo que el niño necesita. Para mucha gente esta palabra Shekinah es como pecado o algo para cristianos, porque como les digo, la palabra en sí no aparece en la escritura, solo la raíz de la palabra, y esta palabra fue una palabra que se sacó como para entender el Espíritu del Todopoderoso descendiendo y postrándose en uno o en la habitación, así como un ave en el nido. Eso es lo que da a entender. Y entonces a los cristianos les da mucho miedo y dicen que esto es malo, que no deberían usar la palabra Shekinah, porque es femenina. Entonces empiezan a conectarlo con la adoración a María, cosas del catolicismo, que nada que ver con la reina del cielo, que nada que ver, porque repito, si investigamos en el hebreo, Ruach es femenino. Lo leímos en Filipo, que Filipo dijo, ¿por qué la gente dice que Miriam fue preñada a través del Espíritu? ¿Cuándo se ha visto que una mujer queda embarazada por una mujer? Y cuando uno lee Lucas se da cuenta que dice que fue el Espíritu que cubrió a Miriam y el poder de Yahweh fue el que la impregnó. Entonces fue la unión del Espíritu y Yahweh que trajeron a Yahushua. Y por eso dice, y el ser que nacerá será llamado hijo de Yahweh. Un hijo tiene que tener mamá. Y no me estoy refiriendo a Miriam, estoy refiriendo al Espíritu. Entonces, ¿cómo es que todo el mundo sí entiende que él es el hijo y que el Yahweh es el padre? Pero entonces la mamá. ¿Me explico? Nunca nadie menciona a la mamá. Pero si hablan de un padre sin miedo y hablan de él como hijo sin miedo. Pero sabemos que para que haya un hijo y haya un padre tiene que haber una madre. Y la madre es el Espíritu. Punto. Y eso no lo ve en la escritura. Y queda mucho más claro cuando leemos Filipo, ¿verdad? Repito. Por si algo, ayer subí el video de Marcos 3. Creo que quedó bastante interesante. Y me gusta mucho que quedó bastante corto también. O sea, esos que están saliendo ahí están saliendo bastante cortos, como para que la gente, si quiere una enseñanza rápida, pueda buscar eso. Y si quiere una enseñanza más larga, busque los en vivo. Pero sí, ahí puse una imagen de cómo el espíritu es femenino, explicándolo con esos dos versos de la escritura. Entonces, cuando entendemos eso, entendemos que Shekinah no está mal. Es la presencia del espíritu que es femenino. Dice, y Jacob estaba exaltado de descubrir que Yosef seguía siendo un sadik, más aún del hecho que Yosef se había convertido en un rey. Un padre yahudí debe preocuparse por sobre todo que sus hijos lleven una vida respetuosa de la Torá. Su bienestar espiritual debe preponderar sobre su bienestar material. Esto debería ser lógico. Lamentablemente no lo es mucho hoy en día en esta sociedad, pero debería ser lógico. Porque si uno se encarga de que el niño estudie la Torá, que el niño cumpla los mandamientos, no se tiene que preocupar por nada más. Porque a través de eso va a prosperar. Va a estar bien eternamente. ¿De qué le sirve a usted, como dijo Yahushua, de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Entonces, ¿de qué le sirve a un papá ver al hijo convertirse en un doctor aclamado en el mundo y ganar millones de dólares si es un impío que cuando se muera se va a ir a quemar por la eternidad? Y Yahweh hizo algo poderoso al crear al hombre y fue darle al hombre la oportunidad de convertirse en su socio en la creación a través de la procreación. Y a través de ese método, Yahweh le regaló al hombre la capacidad de crear seres eternos. Imagínese usted,
almas que van a durar una eternidad. Y por ende, imagínense la responsabilidad que tenemos de hacer que esas almas lleguen a donde tienen que llegar, al reino de Yahweh y no al infierno.